Y esta vez estamos comunicados con Rosa María Palacios, que no necesita mayor presentación, ustedes la conocen bastante bien, periodista, abogada, analista, sigue muy de cerca la política y creo que en su análisis incorpora varios elementos que a veces perdemos de vista por llevarnos o dejarnos llevar solo por algunos de los que determinada prensa quiere amplificar, por supuesto. Es bueno escuchar estas voces porque nos permite ver más allá de nuestras propias narices a veces, ¿no? Rosa María, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, gracias, buenos días. Qué gusto escucharte. Y felicitaciones en nueva señal, pero con la misma audiencia, estoy segura. Estamos contentos, esperamos que sea así, pero estamos siendo producto también de que, digamos, qué complicado es mantenerse en los medios y en la radio. Estamos muy concentrados en la discusión, valga la redundancia, sobre la concentración en la prensa escrita, pero la radio y la televisión no distan mucho de eso, ¿no? No dista mucho, ¿me vas a decir a mí? Sí, pues, por eso te digo, o sea, nos están empujando el diálogo, ojalá que no nos terminen sacando, ¿no? Así es. Lamentablemente bueno, la radio digital está en pañales en el Perú. Sí, pues. Pero el día que tengamos radio digital habrá cientos de frecuencias y estoy segura que tendremos mucha más posibilidad de transmitir los mensajes que queremos transmitir. Ahora, pero ahí donde estamos contentos hay que seguir avanzando porque, digamos, en tu caso es así, por cierto, hay mucha gente que te sigue también. Bueno, vayamos... Claro, yo tengo la suerte de tener seguidores, ¿no? Sí. Pero hemos logrado en Radio Santa Rosa, que es una radio pastoral, pequeña, muy antigua en Lima, que transmite en AM en Lima, tener una red nacional que ha sido muy interesante, y que es muy interesante, y también tener mucho podcast, es decir, sí, nuestro programa se cuelga y miles de personas entran a escucharlo después del programa. Sí, eso es bien, sí, es una vía y una manera de efectivamente de llegar a otros sectores también. Pero bueno, vamos a... ayer has hecho un artículo, yo diría, muy bien presentado en términos de poner varios elementos que al mismo tiempo como que van concatenándose los unos con los otros para generar un ambiente de debilidad del gobierno y a ver cómo la oposición se aprovecha de eso. ¿Te parece que esto que ha pasado con la Procuraduría Anticorrupción y lo que ha hecho Amado Enco, no necesariamente porque él tenga la intención de ser parte de eso, pero que abone en esa dirección? Sí, porque fíjate, sí, él tiene todo el derecho y la independencia de acusar, de pedir a la fiscal que acuse sobre cualquier delito que encuentre. Pero si tú encuentras colusión, él tendría que precisar qué ha recibido Vizcarra. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la coima? Colusión y yo me pongo de acuerdo contigo para recibir un beneficio. Y ya, ¿cuál es el beneficio? Y no lo puede precisar. Entonces, me parece que el Procurador Anticorrupción ha querido tener protagonismo luego de que le quitaran las fiscalías sobre el caso Odebrecht. Uh-huh. La Procuraduría, digamos, se divide y crean procuradores especiales para el caso Odebrecht. Eso ha hecho que el procurador Amado Enco se quede casi sin trabajo en la época más importante, ¿no es cierto?, de la lucha anticorrupción. ¿Qué hace? Se agarra el caso Chinchero. Ajá. Aunque no tenga mucho fundamento, dice sí, acá hay corrupción porque la empresa se beneficia. Pero me involucra al ministro y a la viceministra. Lo cual es muy raro, pues. Sí, ahora ¿ya? yo, Entonces, sí, no solamente para decir sobre eso, para decirte sobre eso, porque yo coincido en esa apreciación, creo que ha sido una búsqueda de reposicionarse con un tema que además es muy sensible y que tiene un correlato político efectivamente porque está a puertas de una interpelación el ministro de Transporte, que además es vicepresidente, y algunos han dicho que de pronto también hacia la censura, ¿no? Yo estoy convencida de que lo que se ha creado es un ambiente de censura, promovido esta vez no por el fujimorismo, sino por los demás grupos políticos que están en el Congreso. Exacto. Acción Popular liderándolo, la izquierda sumándose y también Alianza para el Progreso. O sea, no se han quedado atrás, todos se suman porque, claro, es muy sexy sumarte a un caso donde hay una presunta corrupción. Entonces, yo creo que el fujimorismo está esperando que los demás grupos jalen la carreta para ellos subirse y censurarlo de todas maneras. Y lo que es más grave, yo creo que podrían hasta inhabilitarlo para la función pública, dejando al presidente de la República sin vicepresidente. Ya, la cuestión de confianza a esas alturas ya es inútil. Sí, pues. Porque el volador está en esa bala, sin ningún problema. Sí. Entonces, yo no creo que hoy le quede al ministro Vizcarra más remedio que renunciar para preservarse para un premierato futuro y declarar nulo el contrato de Chinchero y volver a empezar, aunque sea un magnífico contrato. Sí, pues dices también en tu artículo
que un hecho con el que yo coincido y que también junto con pocos hemos venido sosteniendo en los últimos tiempos, que la oportunidad de pararse mejor y marcar la cancha en la que quería jugar el partido de fondo era, digamos, la cuestión de confianza en la época de Saavedra, porque eso hubiera puesto ya alineados a todos los otros en el temor de que una segunda censura se caía el propio Congreso de la República. Pero ahora pues con menos porcentaje, con la sensación de debilidad del presidente, suena inclusive como ya a pura boquilla en términos de que lo va a hacer o no. Habida cuenta que al día siguiente lo que lo dice se desdice también de que ha sido de repente una reacción esto de decir el voto de confianza. De hecho, prematura. Sí. Mira, el problema aquí es bien claro. Quieren salpicar a PPK y a Vizcarra con la corrupción. ¿Para qué? Para vacar al presidente de la República. Ese es el objetivo y lo están logrando. Para lograrlo necesitan dos cosas. Primero, bajarle la popularidad, cosa que se está logrando, y segundo, embarrarlo en cualquier cosa. Y yo digo, del pasado traen la índice azul, del presente traen chinchero. Con eso te lo bajas. Entonces, digamos, no sé cómo no se dan cuenta. Ahora, pero ¿por qué no se da cuenta el presidente si, digamos, no es la primera que le pasa y, digamos, no advierte del riesgo tan grande frente al cual él se encuentra? Pero no solo él en términos personales o su gabinete, sino del propio sistema democrático, del propio ejercicio del gobierno, digamos, en su complejidad. ¿No? ¿Por qué es que no está dándose cuenta de que esto va en ese camino? Mira, no tengo la menor idea, malos asesores. ¿Sabes qué pasa? Mira, desde el principio el gobierno asumió una posición no confrontacional y por el contrario buscó una conciliación con todos los grupos políticos y sobre todo con Keiko Fujimori, ofreciendo puestos dentro del Estado, ofreciendo todo. Keiko Fujimori no quiere negociar ni conciliar. Keiko Fujimori quiere ser presidenta, eso es todo lo que quiere. Entonces, en ese contexto debieron pasar a la ofensiva. Confrontar en política es parte de hacer política, pero el gobierno decía no confrontar. Cuando decidieron no confrontar, se hundió. Si hubiera confrontado desde septiembre y octubre, defendiendo a su ministro, defendiendo sus normas, defendiendo sus reformas, probablemente hoy día tendría muchísima más popularidad porque veríamos un presidente fuerte. El miedo, la gente lo huele a una cuadra. Sí. Entonces, cuando ves un gabinete miedoso que se muere de miedo a hacer cualquier cosa, entonces simplemente se acaba el gabinete, pues, así de simple. Sí, pero digamos, el presidente, porque se ha dicho mucho en estos últimos días, debería, dicen, evaluar como una de las medidas para revertir ese escenario, un cambio de gabinete, es decir, darle una lógica distinta a quienes deberían cerca de él trabajar los temas que él considera más importantes para el país. ¿Eso de alguna manera sería una respuesta acertada para un problema que tiene otras aristas que él no está viendo en este momento? Mira, yo no creo que necesite cambiar a Zavala, porque fíjate que cambiar de ministro implica de nuevo conseguir la investidura, y eso puede ser un poco complejo. Entonces yo dejaría a Zavala, me quedaría con parte de los ministros, pero haría que Vizcarra renuncie para que no vaya a la interpelación, que ni siquiera vaya a la interpelación. Renuncia y en el mismo acto, antes de renunciar, declara nulo el contrato de Chinchero. Con lo cual, pues, como una sustracción de la materia, ya no hay de qué preguntar, y no hay de qué acusar. Entonces, los pones, es como la trampa de los FAE, o sea, te retiras para atrás. Sí. Entonces, ahí organizas tu contraataque y pasas a un gobierno de confrontación. Sí, pues. Pero eso lo tienes que saber hacer. Ahora, pero es más complicado cuando estás en un escenario donde efectivamente la debilidad se nota por los poros, ¿no? Así es, pues, pero digamos, cuando tú eres muy débil, ¿qué haces? Retrocedes, reagrupas, sí, miras en tu entorno y dices, bueno, ahora sí, ¿por dónde vamos? Con lo que tengo, que no es mucho, pero con lo que tengo. Sí. No entienden esa forma de hacer política, yo creo. Ahora, y efectivamente, como tú bien has dicho, el fujimorismo está mirando desde el balcón y claro, digamos, termina dirimiendo en términos de no aparecer como el que está, digamos, como barra brava tratando de tumbarse al gobierno, pero en el fondo va a ser el que va a decidir hacerlo o no. No, claro, les han dado como un verano de recreo y ese espacio lo ha ocupado Vitocho, ¿no? Acción Popular, en una irresponsabilidad muy grande, porque yo digo, van a ser los responsables de la vacancia de Kuczynski
y esto va a terminar siendo como la página 11 de la ONU. O sea, le van a inventar un cuento para poderlo vacar. Claro, obviamente, yo creo que Víctor Andrés García Belaúnde alucina que Keiko va a postular en unas elecciones adelantadas y Barnechea le puede ganar, ¿no? Entonces estamos en este plan de locura. Pero ¿tú crees que sea eso lo que está pensando? Porque finalmente es muy riesgoso también si ese fue el caso. Bueno, salvo que él saldría de congresista de todas maneras con toda la exhibición que ha tenido con estos casos, ¿no? Exactamente. Claro, o sea, juega ganador. Regresa al Congreso, porque está regresando al Congreso desde hace 3 periodos. Sí. Entonces no tiene problema con eso. Lo que quiere es, igual como quiere Keiko Fujimori, elecciones adelantadas. Ya, pero no estamos ahí frente a un escenario en el que ellos pueden pensar que la cosa van a ir en esa dirección, pero el hartazgo de la gente puede apuntar más bien a que todos son iguales, todos, ¿ah? Y que se vayan todos y más bien salir... Ok, todos son iguales, pero Sí. formalmente van a tener una elección. Sí, eso sí. O sea, Luz Salgado presidenta, y hacen unas elecciones donde está Keiko, Barnechea, Julio Guzmán, entonces ya pues bestial. Volvemos a empezar. Sí, pues... O sea, quieren volver a un periodo electoral. Y tú, Además, porque todos están seguros de que pueden ganar. ya, esa segunda parte es más discutible en términos de, digamos, porque pueden habilitar a otros que en este momento no están tan en escena, que pueden tener un discurso de pronto más radical inclusive. Así es. Pero por eso te digo, son una manga de irresponsables. Sí, pues, tremendamente. O sea, ¿no? lo que se tiene que hacer es salvaguardar el periodo de Kuczynski, porque fue elegido para gobernar 5 años. Y todas estas maniobras para la vacancia tienen que ser denunciadas, aunque a mí me digan que soy una loca, conspiradora, golpista, lo que quieras, estas son maniobras para vacancia. ¿Y tú crees que es posible que eso, digamos, de prosperar y de el gobierno mantenerse en esta actitud, darse cuándo? ¿Hasta cuándo puede durar un gobierno en esas condiciones? Muy poco, porque un gobierno que se muere de miedo y no ejecuta nada es absolutamente repudiado, ¿no? Y como te reitero, el pueblo peruano ha aguantado un gobierno como el de Toledo, un gobierno como el de Humala, que se parecen mucho por la falta de acción. ¿No es cierto? En cambio, García hacía todo. Bueno, por eso hay tantos problemas con los contratos de García. Pero en el caso de Toledo y Humala, el pueblo peruano ha aguantado gobiernos muy inactivos porque están muertos de miedo, están paralizados de miedo y no hacen las cosas. Eso ya no lo va a aguantar más. ¿Y tú crees Son que... muchos años aguantando gobiernos Entonces inactivos. tú lo que crees es que esta actitud beligerante, no del fujimorismo ahora, pero que coinciden en la vocación de traerse abajo el gobierno y que pueden auspiciar o promover un escenario de nuevas elecciones, puede finalmente darse que cuando, dentro de unos pocos meses, ¿cómo lo ves tú? Que hacia julio de este Víctor año. Andrés García Belaúnde era el contendor de Vizcarra, él postulaba a la vicepresidencia. Sí. Tuvo que debatir con él, lo detesta. Entonces no tiene ningún problema en aferrarse al tema de Chinchero, como si no hubiera otro tema, insultar a todo el mundo, a lograr hasta la renuncia de la pobre hermana del ministro Zavala, que nada tenía que ver en el asunto, hasta todo eso, ¿para qué? ¿Tú crees que simplemente porque tiene una vocación anticorrupción? No, porque hay un tema político detrás. Sí. Ahora, Rosa Hay que saber María. leer. Sí, Rosa María, pero digamos, en la lectura también quiero preguntarte si tú incorporas algunos elementos atendibles de la denuncia al margen de su utilización o su uso político. ¿A qué voy? En el caso IRSA o en el caso de la interoceánica y todo este tema que se discute, claro, había una cuestión funcional de Kuczynski que él debería políticamente, digamos, tratar de explicar de mejor manera para desvincularse justamente de todo lo que lo quieren ahora, lo que lo quieren involucrar. Y en el caso de Chinchero, ¿no te parece que hay algunos elementos, al margen del uso político, digo, de que son atendibles también? De acuerdo, mira, en el caso de Chinchero, lo que se debió haber hecho, que hubiera hecho yo de primer día, es renegociar el contrato en términos de que el concesionario opere la obra, pero muchos menos años. O sea, le da 10 años para que recupere su inversión, que es pequeña porque el Estado es el que está haciendo la inversión. El 80% lo pone el Estado, el 20% lo pone el concesionario. Y ya está. La otra posibilidad era declarar nulo el contrato ese el primer día y volver a empezar. El problema con eso es que retrasas la obra 3 años.
¿no? Ahora, que el contrato firmado durante la gestión de Humala estaba mal hecho de todas maneras. De todas maneras. ¿Por qué? Porque el costo financiero había sido mal calculado y era inmenso. O sea, el concesionario tenía que endeudarse de una manera gigantesca y luego el Estado pagar esa deuda. Que para una obra que costaba 500 se iba a terminar pagando 1.500. Pero solamente por el costo financiero. Entonces, efectivamente, el contrato tenía que renegociarse. Sí, pero digamos, ahí lo que se ha hecho es, creo yo, tratar de no diferenciar lo que puede ser una atendible preocupación porque las cosas pudieron hacerse de mejor manera con un interés de contaminar al gobierno con actos de corrupción en medio del escenario Odebrecht para, digamos, jalar una cola hacia ese lado diciendo que... O sea, una cosa es que un contrato puede haber sido mejorado y otra cosa es que el ministro sea un corrupto. Totalmente. ¿No? Y que haya robado y que le hayan pagado, ¿no? O sea, cosas que ha dicho Vitocho como, este es un negocio familiar de los Zavala. O sea, es una cosa espantosa, ¿no? Esas han sido afirmaciones que hemos escuchado. Entonces, obviamente hay una intencionalidad de salpicar a este gobierno en la corrupción. ¿Ya? ¿Y para qué haces eso con un gobierno que es débil en medio del caso de Odebrecht? Para bajártelo, no hay otra razón. Ya, y si eso pasara, si es que el gobierno no cambia, digamos, de enfoque, de perspectiva, de lógica, de relacionamiento con los otros, ¿qué escenarios crees que se planteen en términos de otros actores que de repente se van a terminar beneficiando de eso? Algunos dicen vamos a estar entre una lógica, digamos, más populista, extremista, radical de izquierda, y hay otros que dicen que podríamos estar en el otro polo de un Donald Trump a la peruana, y hasta me han dicho el otro día que he conversado que la renuncia de Villestein al Poder Judicial pasa por meterse lleno a política para levantar un discurso radical también en ese extremo, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo ves que se habilita ese escenario? Mira, pueden aparecer otros actores, por supuesto. Philip Butter quiere ser presidente. Entonces, puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Pero, sí, de frente, Pedro, yo creo, dirigiendo por si acaso al chofer, yo creo que puede pasar cualquier cosa y ese es un riesgo que tienen que calcular los que creen que si el gobierno cae, al día siguiente de elecciones y gana que como Fujimori. ¿No? ¿Qué es lo que pasó un poco, digamos, cuando en el proceso anterior se fueron Guzmán y Acuña y algunos creían que de automático se le caían los votos y los del costado empezaron a crecer, ¿no? No, Alan García creía que con eso ganaba. Sí. Bueno, en una elección siempre nadie sabe para quién trabaja. Sí, pues. Nadie sabe para quién trabaja, puede funcionar también. Por eso es muy peligroso. Pero yo considero que todas estas acciones de beligerancia sin sentido tienen un objetivo político. ¿Ya? Y que el gobierno no se da cuenta que eso es político, que tiene que hacer política. Ahora, salvo que el presidente haya llegado a la conclusión que ese de repente es el mejor desenlace para el propio Kuczynski, en el sentido de que no dio más de un año y finalmente esa era la realidad política que él tenía, digamos, en términos de lo que vemos, no tiene un partido, su propia gente. Presidente quiere perder el poder, ¿no? Pero acuérdate que cuando Kuczynski estaba en la segunda vuelta, se le tuvo que preguntar si quería ser presidente, porque parecía que no quería, o sea, digamos... Eso fue culpa tuya y mía. Por eso, la primera pregunta que le hicimos fue, disculpe, señor Kuczynski, ¿usted quiere ser o no presidente? Entonces la pregunta es ahora, señor Kuczynski, ¿usted quiere seguir siendo presidente o no? Porque si no, digamos, ya para qué vamos a estar hablando y hágalo más fácil. Pero no nos haga creer que quiere cuando en realidad está en esa situación. Yo tampoco creo. Es tremendo eso, pero sí, la verdad que es desconcertante el optimismo del presidente que yo leí ahí en una entrevista de la República versus la realidad. Para mí, a mí me desconcierta. Pero, o sea, es una burbuja en la que está viviendo y siente que más bien las cosas están yendo de maravilla. Inclusive... De maravilla, sí, dijo que ya la delincuencia se acaba en 6 meses. Sí, y que va a subir la popularidad de todas maneras, ¿no? Sí, y que habría que ver esas encuestas. Ahora, eso me da la impresión que tiene que ver con la gente que está muy cerca de él y que le debe estar diciendo lo mismo que le decían en la campaña, que no hable de democracia porque eso no le interesa a la gente.
Claro, y te acuerdas, casi pierde las elecciones, pero finalmente la ganó. La ganó. En parte por culpa tuya y mía también, ¿no? Rosa María, te agradezco muchísimo, como siempre, por tus comentarios. Y te seguimos con mucha atención aquí también y comentamos tu punto de vista. Así, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Un gran abrazo. Listo, nos vemos. Chao. Ha sido Rosa María Palacios, entonces, que ha conversado con nosotros esta mañana.